Hola viajeras y viajeros, esto es Búho Tarot y esta es la lectura para Escorpio y su ex. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto también comentar, ya que eso ayuda muchísimo al crecimiento de este canal y yo siempre se los voy a estar agradeciendo. He estado un poco ausente, pues, debido a las cuestiones de salud que les llegué a comentar en los videos pasados. eh, y bueno, en realidad aún seguimos enfermos aquí en casa, un poco delicados todavía. Pero ya bastante mejor para hacer sus tiradas. Entonces, si de repente escuchan alguna tosecilla por ahí de fondo, les pido comprensión de su parte. Y bueno, sin nada más. Bueno, agregando una cosita más, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente de mi salud. Muchísimas gracias por sus buenos deseos, de verdad, por su atención. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con su tirada. Tenemos el 10 de pentáculos, carta de los enamorados, carta de Géminis, paje de pentáculos, reina de espadas, 9 de espadas y rey de espadas. Aquí hay una pareja real con el rey y la reina de espadas. Curioso, curioso. Bueno, mis queridos amigos y amigas de el signo de Escorpio, empezamos con el 10 de pentáculos, una carta que nos evoca muchísimo a la familia, ¿no? A la estabilidad de la familia, al compartir con la familia. Entonces pudiera ser que hubo aquí una cuestión, ¿no? Con la familia, ¿no? Como que tal vez la familia estuvo como que muy involucrada, como que, no sé, como que hubo algo con la familia, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí metieron como que las manos, como que intrigas, o tal vez, solo tal vez en algunos casos muy, muy particulares, hubo una cuestión que como que esta persona, su ex pareja, como que les dio a elegir, ¿no? Entre su familia o ustedes. Por aquí tenemos la carta de Géminis, ¿no? Los enamorados, que nos habla mucho de la decisión, ¿no? De tomar decisiones, ¿no? Entonces tal vez les dijeron, pues elige entre mi familia, tu familia o tú o yo, y bueno, creo que la decisión fue bastante evidente, ¿no? Pudiera ser, repito, allá afuera hay muchas historias y bueno, hay cientos de historias y no todo va a pues a quedar con cada una de ellas, pero en muchos casos así será. Y aquí de entrada está la familia involucrada, no hay mucho, tiene que ver mucho con la familia. Pudiera ser también una familia que no necesariamente fue muy positiva, sino que hubo que las cosas, a lo mejor no, algo no le parecía a algún miembro de la familia, o no sé, pero está muy involucrada la familia, ¿no? Como que hubo ahí cosas turbias, cosas raras. Bueno, ahí me lo dejarán saber en los comentarios, ¿verdad? Tenemos la carta de los enamorados, carta de Géminis. Pudiera ser que esto tenga que ver con un Géminis. Incluso un Géminis no parte de la familia. Eh, para algunos tal vez haya sido un padre o una madre. Eh, la carta de los enamorados es una carta que nos evoca precisamente a eso, a una pareja, ¿no? A los enamorados, pero también es una carta que nos habla muchísimo de la decisión, de las elecciones, de las opciones principalmente. Es una carta que tiene que ver mucho con, bueno, ya lo dije, ¿no? Con las decisiones, con las opciones que existen y cómo uno tiene que ser capaz de discernir entre tantas opciones o entre tantas opciones que pueden estar dándose frente a pues ante uno mismo, ¿no? Entonces nos habla mucho de eso, ¿no? De elegir. También recordemos que es la carta de Géminis, ¿no? Entonces nos habla mucho como de que es un elemento aire, entonces nos habla mucho también de la mente, de los pensamientos, de pensar mucho, incluso de comunicarse, ¿no? A través de como lo decía, comunicarnos de alguna manera, ¿no? Y a través de esta comunicación llegar a una decisión, para saber elegir correctamente, no pensar mucho, ¿no? Eso es una carta bien interesante que nos puede estar hablando mucho de esta comunicación interna, ¿no? Entre la mente y el corazón. ¿Me explico? Es bien interesante. Entonces pudiera estarnos hablando mucho de eso. También tenemos el paje de pentáculos. El paje de pentáculos, que es una carta que nos habla del pensamiento también, ¿no? Pero del pensamiento orientado hacia la acción, hacia planeación me refiero. Nos habla mucho también del querer ofrecer una estabilidad, nos habla mucho de una persona que pudiera ser más joven también, una persona más joven que ustedes tal vez. Nos habla mucho de eso, ¿no? De alguien que está planeando o que quiere ofrecer una estabilidad, este pentáculo, ¿no?
una nueva etapa, incluso podría ser una nueva oportunidad laboral para algunos, ¿no? Para un grupo muy reducido va a ser una oportunidad laboral, para otros es como una persona que se acerca y quiere ofrecerles una nueva estabilidad. Ahora tenemos también la carta de la Reina de Pentáculos. Reina de Pentáculos, estoy muy clavado con los pentáculos. Reina de Espadas, Reina de Espadas. Me quedé viendo ese 10 de Pentáculos que me sigue haciendo mucho ruido. Reina de Espadas, una carta que nos puede hablar de la frialdad de esta persona, ¿no? De su expareja. Para algunos, ¿no? Digo, si son hombres, si son mujeres, bueno, está hablando un poco más de ustedes, ¿no? Nos habla mucho de una persona que es fría de pensamiento, una persona que es tajante incluso, pero es una persona que también tiene un cierto conocimiento, también tiene unas ciertas emociones, ¿no? Como que tiene emociones que pueden ser muy cortantes, muy tajantes, emociones que pueden ser que son como muy orientadas hacia la toma de acciones, pero pueden llegar a ser muy determinantes a la hora de tomar una decisión con base en sus emociones. Y sin embargo, digo, abajo tenemos también el reino, pero también tenemos un 9 de espadas que nos habla mucho de los pensamientos también. Nos habla mucho de la noche, de los pensamientos nocturnos, de cómo estos pensamientos de alguna manera son lacerantes, ¿no? Son pensamientos dolorosos, pensamientos que están rondando ahí. Incluso para algunas personas serán pensamientos parásitos, pensamientos que son recurrentes y que lejos de ayudarnos, no, lo único que hacen es estar ahí molestando. También nos habla mucho es que tenemos mucho elemento aire aquí, o sea, tenemos el Géminis, tenemos muchas espadas y pentáculos, ¿no? Entonces nos habla mucho de la inestabilidad, de la carencia de estabilidad, y nos habla mucho de la comunicación, de los pensamientos, de las cosas que tal vez no se dijeron o que se querían, no se dijo, que se pensó y no se dijo, y mucho va muy orientado también a eso. Tenemos el rey de espadas. También nos habla de una persona que es tajante, una persona que está un poco orientada hacia el pasado, una persona que tiene unas emociones que las llega a ser muy contenida con sus emociones. Una persona que sí tiene una cierta presencia, no igual que la reina. Los dos tienen mucha presencia, son personas que se les puede ver como personas muy duras y sin embargo tienen un corazón muy sensible, ¿no? Aunque a veces lo tienen tan guardado, tan en el fondo, que se les percibe como personas frías, ¿no? Sin embargo, son personas muy emocionales, pero contenidas. Entonces estas dos cartas ya nos hablan de que la relación pudo haber sido así, ¿no? Pudo haber sido muy fría, aparentemente muy contenida, donde no se dijeron, donde había problemas de comunicación, porque las espadas recordemos que son comunicación, donde no se decía lo que se pensaba y de alguna manera esto llegó como que a puntos muy críticos y donde pues quizá este fue el detonante para esta ruptura, porque aquí hay mucha comunicación que no se dio, mucha comunicación inefectiva, ¿no? Entonces es bien curioso. Vamos a sacar 3 cartas más que serán como una especie de consejo, ¿no? Para estos días. Tenemos el 7 de copas, curioso, la carta de la justicia, la carta de Libra, y tenemos un 3 de espadas, ok. 3 de espadas es una carta bien interesante porque siempre va muy orientada a la traición, ¿no? Entonces, quizá aquí hubo una traicioncilla por ahí, una cosa así media rara. Veamos. Porque recordemos que estas 3 cartas van más orientadas a un consejo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pasó algo. Yo creo que aquí pasó algo. Disculpen esa pequeña risilla, pero vaya, es que... Bueno, tenemos el 7 de copas. El 7 de copas que nos habla mucho de objetivos, de metas, de ilusiones, ¿no? Va muy orientado a eso, a las cosas que se piensan, a las cosas que se quieren hacer, a los logros, a las metas, precisamente como lo dije. Entonces es una carta que también tiene que ver con las emociones, ¿no? Porque son copas al final del día. Entonces nos habla mucho de esos sentimientos por querer hacer algo, por desear esos anhelos. Tenemos la carta de la justicia, una carta que nos habla precisamente de eso, del equilibrio, de la justicia, de revelar cosas que están ocultas, de mostrar eso que está escondido. Y ese 3 de espadas que me hace mucho ruido, que también tiene que ver con la comunicación. Entonces pudiera ser que ahí hubo algo medio oculto, o que hay algo oculto todavía que tiene que salir a la luz.
porque recuerden que esto es un consejo. Entonces el consejo es que de alguna manera esos castillos en el aire se revelen de, ¿cómo decirlo? Estos castillos en el aire o estas ilusiones, estas metas, digamos como tenerlas claras. Pero luego tenemos la Carta de la Justicia, ¿no? Que nos habla mucho de revelar, de ser justos, de equilibrarnos, ¿no? Entonces nos habla mucho de alguna manera como de aterrizar de los pies, ¿no? Poner los pies en la tierra de alguna forma, ¿no? Como que me da a entender que hay personas por ahí que estén haciéndose como castillos en su mente. Y este consejo va muy orientado a esas personas, ¿no? Que se aterricen, que sean claras, que sean objetivas, que puedan equilibrarse con la Carta de la Justicia y que puedan revelar, porque aquí la Carta de la Justicia habla mucho de revelar, ¿no? Y creo, y esto va a ser muy, muy, muy curioso para algunas personas, porque creo que eso tiene que ver con el 3 de espadas, revelar este 3 de espadas, revelar que tal vez había, eso no necesariamente es una infidelidad, pero tal vez había un interés extra, o había algo más que no se dijo, ¿no? Y a lo mejor esto nos habla de ser más conscientes con nosotros mismos, no necesariamente con la otra persona, sino ser conscientes de nosotros mismos. Tal vez si había un interés más, si había una ilusión extra, algo más, y no, de alguna manera no queríamos ser conscientes de eso, ¿no? Y ahora a lo mejor el consejo va muy orientado a eso, ¿no? A ser consciente de realmente de lo que estabas queriendo, de realmente lo que estabas pensando, porque tenemos este 9 de espadas, ¿no? Que nos habla mucho de esos pensamientos nocturnos que nos están lacerando, que nos están lastimando, que nos están generando dolor. Entonces hay algo ahí que se tiene que comunicar, algo que se tiene que revelar, algo que tiene que ver con una posible insatisfacción, con una posible nueva ilusión, ¿no? Entonces y sí, me hace mucho sentido porque toda esta parte, todo va muy orientado a la comunicación, ¿no? A comunicar, a que la comunicación no fue correcta, a que la comunicación no fue como debió haber sido y que ahora se tienen que decir esas cosas que no se dijeron en su momento. Entonces es muy, muy, muy curioso esto. Es muy, muy interesante, amigos y amigas del signo de Escorpio. Wow, wow, ahí me lo dejarán en los comentarios si es el caso. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto comentar, ya que eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal y yo siempre se los voy a estar agradeciendo. Recuerden que esto es Búho Tarot, nos estamos viendo.